Vamos a compartir, sí, primero, Angelita, unas 2 personas que quieran compartir. Muy bien, queridos hermanos, vamos a concluir este sábado con nuestro 5º encuentro. Y ahora vamos a hablar de la llave. Como dice en este caso Teresita del Niño Jesús, vamos a hablar de la oración. Y el título es La recreación espiritual. Luego, la oración y Teresa. Pero atención a este nombre porque estamos diciendo la recreación espiritual. ¿Por qué puse este nombre? Porque la oración tiene que ir en un sentido activo y dinámico. Por eso primero la recreación espiritual y luego vemos la oración, ¿no? Eso quiere decir que la oración la tengo que crear entre Dios y yo. No es un esquema ya impuesto. Hemos dicho el anterior sábado que en ningún momento Teresa da una metodología, no da unos pasos que hay que seguir sí o sí. No, Teresa es maestra, es pedagoga, ¿no? Ella nos habla de la experiencia, es mistagoga. Nos dice, esta es mi experiencia, esto es lo que me sirvió a mí, te invito a hacer el camino, tu camino, ¿no? Entonces, por eso decimos la recreación, porque no se olviden que la oración la tengo que crear con Dios. En el momento en el que entramos en un esquema de oración aplastante, quitamos lo relacional con Dios. Entonces, Dios no es persona que se relaciona con nosotros, porque simplemente seguimos un esquema y la oración es como la relación con las personas. Yo no sigo un esquema. Tengo un tipo de relación con mi mamá, tengo un tipo de relación con mi padre, tengo un tipo de relación en el trabajo, con los amigos. Eso se va creando, ¿no? Entonces, lo mismo en la oración. La oración es la experiencia central y el mensaje original e identificativo en Teresa. Es su mensaje original y central de Teresa de Jesús. Su experiencia central es que Teresa es mujer orante, ¿no? Dice, es su autobiografía profunda para entenderla e interpretarla. Cuando nosotros queremos conocer a Santa Teresa, es cierto, podemos leer datos sobre ella, pero para realmente conocer su autobiografía, la profunda, la de la vida interior, tenemos que ver su modo de orar, ¿no? Tenemos que ver su oración para poderla interpretar. De ella, de la oración de Teresa, surgieron los contenidos cristológicos, sus procesos espirituales y la autenticidad de su vida, así como su doctrina cualificada. De esos momentos de oración nació la fundadora y la santa que ahora nosotros conocemos, ¿no? Ya sabemos esta definición tan extraordinaria de Teresa de Jesús sobre la oración. Ella dice que oración no es otra cosa sino que tratar de amistad, estando muchas veces, y atención a cada palabra, tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos amas. Esto está en el libro de vida de Santa Teresa de Jesús, capítulo 8 y en el número 5.
Dice, palabras que corresponde a su experiencia humana de encuentro, de relación, de amistad. Yo les comentaba a ustedes ya en los sábados anteriores que yo como docente, en este caso de niños pequeños del nivel inicial que están ingresando al colegio, una de las cosas que me llamaba y me sigue llamando la atención es la capacidad de relacionarse, ¿no? Es algo innato en nosotros. Venimos con esa condición, nacimos con esa condición, ¿no? Tenemos esa vocación en nosotros de poder relacionarnos y es lo primero que aprende el niño, ¿no? Y que hace. Y yo les comentaba del primer día, cuando es el niño pequeño, primer año que va al colegio, ¿no? Y siente miedo, primera vez que se desapega de los papás, primera vez que queda en un lugar diferente, desconocido. Y, y es increíble cómo pasan unos segundos, unos minutos y se encuentra con los compañeros, se encuentra con el otro que está a su lado e inmediatamente se relaciona, ya sea con la mirada, con el gesto, con tocarse. Y al final de la jornada, al final de la clase, sale diciendo a la mamá, mira mamá, este es mi amigo, esta es mi amiga. La acaba de conocer, pero dice, este es mi amiguito, ¿no? Entonces, qué hermoso esto. Y Teresa saca de aquí, de esta experiencia humana, para tratar de explicarnos o poner un concepto a algo trascendente, a algo divino, como es la oración, como es el relacionarse con Dios. Yo les he hecho bastante hincapié cada sábado de que es primero en lo humano, en lo que vivimos, donde tenemos que aprender y aprender bien para luego esta experiencia humana trasladar a lo divino. Si no aprendemos en lo humano a relacionarnos, a estar, a conversar, si no aprendemos lo que es la mirada, si no aprendemos lo que es la escucha hacia la otra persona, hacia el hermano que vemos, si no aprendemos lo que es acercarse a la vida de los demás, sacándonos la sandalia, descalzándonos, si no aprendemos esto en lo humano, no lo vamos a poder hacer o nos va a costar hacerlo en el ámbito espiritual, ¿no? En esta dimensión espiritual. Entonces, es una exquisitez de Santa Teresa de Jesús esta definición de la oración. Es trato de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Entonces, vamos a decir dos cosas importantes sobre la oración. La primera, que la oración es un encuentro personal. La oración es un encuentro personal. ¿Qué es lo importante en la oración? Que nosotros sintamos rico dentro, que nosotros nos quebrantemos, que nosotros lloremos, o que sintamos que Dios nos habla, o que tengamos visiones. No, eso no es lo importante en la oración. Lo importante en la oración es el encuentro. Lo demás es circunstancial, es de afuera, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr en la oración es el encuentro con Dios, de tú a tú, de persona a persona. Dice, la oración, trato de amistad, entendida como encuentro de tú a tú, de personas. Es un encuentro donde tiene que haber diálogo, no monólogo, diálogo. Eso quiere decir que, por ejemplo, nosotros muchas veces, y yo lo he hecho muchísimas veces, que entramos a la oración, ya sea porque necesitamos algo, porque queremos discernir algo, porque estamos afanados, lo que sea, entramos a la oración y al menos a mí me ha pasado cuando yo quiero tomar una decisión y quiero discernir sobre algo, y entro a la oración y le lanzo al Señor todo mi paquete, ¿no? Todo lo que tengo. Y después de que le lanzo todo lo que tengo, yo misma me respondo.
lo que según yo, Dios me está respondiendo. Pero como yo nunca hice silencio, nunca le di ni siquiera el tiempo, por así decir, para que Dios responda. Y entonces la oración es un monólogo. Yo entro, descargo y yo mismo me respondo. ¿Y saben cuál es el punto grave aquí? Que luego salimos de ese momento de oración a la vida y decimos, Dios me ha dicho que tengo que hacer así, que tengo que ser así. Y muchas veces ni siquiera le hemos dejado hablar a Dios. Nosotros mismos nos hemos respondido. Por eso después decimos, pero si Dios me dijo, pero si yo le pregunté, pero si yo oré, ¿no? Entonces, para que realmente la oración sea un encuentro, tiene que haber diálogo. Tengo que hablar, le lanzo al Señor todo el paquete, todo lo que tengo, pero después hago silencio para escuchar, ¿no? Para escuchar las mociones del Espíritu Santo. Entonces, tiene que haber diálogo para que sea un encuentro. Lo siguiente que tiene que haber dentro de la oración para que sea un encuentro es contrastación y verificación de la propia vida. Contrastación y verificación de la propia vida. Tengo que contrastar mi verdad. Esto que yo pienso, esto que yo siento, ¿cómo será, Señor? Y llevar esta mi verdad, con minúscula, la palabra verdad, llevarla ante Él, que es la verdad con mayúscula. Tengo que contrastar. Y puede ser que verifique mi verdad y diga, sí, yo estaba en lo cierto, es así. O salga de este momento de oración, de encuentro, diciendo, me equivoqué, no era así como tenía que hacer, no es así como tenía que actuar, no es esto lo que Dios me estaba pidiendo, o es aquello lo que tengo que trabajar, ¿no? Entonces, dentro de la oración, para que haya encuentro, tiene que haber diálogo, contrastación y verificación de la propia vida. Teresa, en la oración, va en busca de Cristo, le interesa la persona y aquí está su ingenioso recurso de amor humanísimo. A Teresa lo que le importa es encontrarse con Cristo, encontrarse con la persona. Por lo tanto, la oración se reduce en definitiva al acto de llegarse a Él, entrarse con Él. Todo lo demás es accidental. La oración se reduce al acto de llegarse a Él. Todo lo demás es accidental. Que a lo mejor yo necesito, para callar la loca de la casa que va a 1000, necesito escuchar una música. Perfecto. A lo mejor yo, para poder concentrarme y crear un momento de recogimiento, necesito mirar una estampa. Perfecto. A lo mejor yo necesito rezar el rosario porque es lo que me ayuda. Excelente, perfecto. Yo necesito rezar una novena, muy bien. Yo necesito ir delante del Santísimo, excelente. Necesito rezar en comunidad, perfecto. Lo que le venga bien a usted. Pero no se olvide que lo importante en la oración es el encuentro, la persona de Cristo. Si usted reza el rosario y dentro de ese momento de oración se produce el encuentro, el llegarse a Él, excelente. Eso es lo que tiene que hacer. Eso le ayuda. A otra persona a lo mejor no le funciona así y necesita hacer silencio, necesita estar en silencio. Y si ese silencio le va a llevar a encontrarse con Dios, eso es lo que tiene que hacer. Si a lo mejor necesita escuchar una música ambiental porque es la que le va a llevar a encontrarse con Dios, eso tiene que hacer.
Lo que califica la oración no es lo que la acompaña, todo lo que podamos hacer, sino la presencia en que se tiende a desembocar y estabilizarse dinámicamente, ¿no? Una oración, lo que más califica no es todo lo que acompaña, todos los recursos que yo puedo utilizar en el momento de la oración, sino es la presencia, el estar con Dios, ¿no? Por eso, logrando el encuentro con Jesús, logrando en la oración este encuentro personal, Teresa abandona los recursos de que se sirve para ello. Quiere decir que no toda la vida vamos a estar mirando la estampita o escuchando la música o lo que sea. Dice la santa que ella utilizaba recursos también en la oración, pero que una vez se logra el encuentro personal con Dios, se deja de un lado los recursos. Y me estoy ahí con Él para encontrarme, en silencio para escucharle, ¿no? Otro punto importante dentro de la oración, hemos dicho que el primero es que la oración es un encuentro personal y podemos utilizar lo que necesitemos y lo que nos venga bien para llegar a este encuentro, ¿no? El segundo punto es que la oración es un encuentro interpersonal con la verdad. La oración, ¿qué quiere decir esto? Que la oración es la exploración de Dios y de sí mismo. Podríamos decir que esta es la excelencia de la oración o el gran bien de la oración. Sin oración nos quedamos completamente a oscuras sobre Dios y sobre nosotros mismos. Tenemos en la oración encontrarnos con la verdad de quién es Dios y quién soy yo. Ese tiene que ser, por así decirlo, el fruto de la oración. ¿Quién es Dios? Voy dejando que Dios se me revele. Y a la vez, a la luz de Dios, me voy conociendo a mí. Para Teresa, la oración es el momento y el espacio por excelencia de la revelación, de la epifanía de la verdad de quién es Dios y de quién soy yo. No se trata de una verdad intelectual, habla Teresa de una verdad vital, del ser de los amigos que tratan de amistad. No hay encuentro sino en la verdad de Dios y del hombre. Esto hará que el encuentro sea real y la oración auténtica. Miren, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero a mí me ha pasado muchas veces, me he dado cuenta de esto, que, por ejemplo, usted sube nosotros le llamamos aquí al taxi o radiomóvil, transporte. Usted sube al taxi y el chofer, la persona que maneja, porque uno no lo conoce, primera vez que lo está viendo, ¿cuál es el tema común de conversación? Así. O con cualquier otra persona que uno no conoce mucho. El tema común de conversación es, ¿has visto cómo está el clima hoy? Parece que va a llover. O hoy día salió el sol. Es el típico tema de conversación, cómo está el clima, cuando las personas no se conocen. Entonces, cuidado que nosotros, por no conocerle a Dios y no conocernos a nosotros mismos, en nuestro momento de oración, nuestro tema de conversación sea el clima. Y aquí nos está diciendo que tenemos que llegar a cierto sentido
de la verdad del otro y de la verdad de quién soy yo, porque esto califica la oración, ¿no? Nos encontramos en la verdad. En cambio, cuando usted conoce a la persona con la que conversa, el diálogo es totalmente diferente. Es un diálogo más profundo, porque conozco a esa persona y esa persona me conoce a mí, ¿no? Entonces, mientras más sentido de verdad de Dios y de quién soy yo, más profunda la oración. Dice, ¿y qué verdad descubrirá el hombre que decide seguir el camino de la oración? El orante se descubrirá con un mundo interior. Lo que dice la santa, no estamos huecos por dentro. Una interioridad, una cosa profunda y una capacidad de interiorización realmente insospechada para todo hombre acostumbrado a vivir asomado al mundo. El orante descubrirá que hay otra cosa más preciosa, sin ninguna comparación dentro de nosotros, que lo que vemos por fuera. Un castillo interior todo de un diamante, decía nuestra Santa Madre. Quien no ora se ignora. Y anótese esa frase, quien no ora se ignora, no se conoce. Muchas veces ni sospecha de su mundo interior, de lo que lleva adentro. Quien no ora es una persona que no puede dominarse porque no sabe de dónde nacen sus sentimientos, sus pensamientos, sus reacciones. Se queda en las afueras del castillo, dice la santa. Y ella dirá, es una bestialidad, así dice Teresa, que no nos conozcamos. El hombre no orante tiene una riqueza que por ignorancia no explota. Vive de los sentidos y movimientos que suscita en él el mundo material, pero sin filtrarlo por el espíritu, sin pasarlo por una interioridad. ¿Puede haber mayor mal que no nos hallemos en nuestra misma casa? Que estemos tan derrochados hacia afuera y que no estemos en nuestra misma casa. ¿Han visto cuando uno hace la dinámica de decir, diga unas palabras sobre usted y cuesta un montón? Pero si nos dicen, digan una palabra sobre su hermano de comunidad, una lista inmensa nos sale, porque no sabemos la vida del otro, ¿no? Pero sin embargo no nos conocemos nosotros. Ahora vamos a ver quiénes son los protagonistas de la oración. Los protagonistas de la oración es Dios en la persona de Jesús, la Santísima Trinidad, Dios Padre amoroso, Dios salvación, misericordia, perdón, todo lo que es Dios, ¿no? Y el otro protagonista de la oración somos nosotros, la persona, criatura de Dios, con vocación divina, pero con nuestra realidad humana personal. Son los dos protagonistas de la oración, Dios y la persona, Dios y yo. Y como Dios, es perfecto, es Padre, es el Creador, es la salvación, es misericordia, es perdón. Y yo soy Alejandra con sus luces y con sus sombras y la mayor parte del tiempo con sus sombras y sus debilidades. Entonces, la santa nos dice que hanse de hallar las condiciones. Y estas son las exigencias de la oración. Ella dirá, precisamente porque Dios es Dios y yo soy persona, y en condición, por así decir, Dios está allá arriba y yo acá abajo, y no voy a hacer que Dios se abaje a mi condición, sino que yo tengo que ir creciendo a la condición de la que Dios me quiere hacer.
Entonces, por eso la santa dice, hanse de hallar las condiciones. Que esto quiere decir, tendremos que dejarnos hacer por Dios a su condición para que se dé el verdadero encuentro, porque si no, nos va a costar. Si nosotros seguimos en nuestro pecado, en nuestra miseria y no le dejamos a Dios hacer en nuestra vida, nos va a costar en la oración que se dé el encuentro. Hermanos, han visto y que verdad es una crítica durísima. Miren, yo trabajo en un colegio católico y una vez una de las personas de ahí del colegio se acerca y me dice, yo soy profesora de religión, y me dice, profe, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué los católicos o las personas que dicen ser cristianas son tan duras y malas a veces? Y yo, y es verdad. A veces dentro de la iglesia nosotros somos tan duros, tan cuadrados. Anulamos al otro. Y estamos dentro de la iglesia y hacemos oración y tenemos oración y estamos en todos los grupos de oración lindísimo. Por eso tenemos que dejarnos hacer a la condición de Dios para que en la oración se dé el encuentro. Y solamente cuando hay encuentro en la oración hay transformación. Si no, podemos estar aquí 10, 20, 30 años haciendo oración, pero sin este encuentro verdadero con Dios. Dice, el trato de amistad no necesita, para que no nos desanimemos, personas ya santas. Entonces esto quiere decir, uy, ahora, entonces hasta que yo me haga la condición de Dios, pues me paso la vida entera en eso, haciéndome, ¿no? Dice, sino personas que quieran ser y dejarse hacer por Dios. Esto es lo que necesitamos. Personas que quieran ser y dejarse hacer por Dios, dejarse quebrar por Dios y reconstruir por Dios. La primera transformación será la voluntad de orar a pesar de todo. Porque aquel con quien tratamos amistosamente en la oración espera a que nos hagamos a su condición. Qué precioso, ¿no? Dice, Dios espera a que nosotros nos hagamos a su condición. La respuesta existencial a ese Dios que nos espera es la oración perseverante, porque Dios espera que nos hagamos a su condición. Se trata de conformar nuestra condición con la de Dios. Es una transformación de la raíz. Acuérdense que hemos dicho radical, significa ir a la raíz. Una creación profunda del ser expresada en términos de amor. La atención de Teresa se dirige al ser, al nuevo estilo del ser. Es otro libro nuevo de aquí en adelante. Digo, otra vida nueva, la de hasta aquí era mía, la que he vivido desde que comencé a declarar estas cosas de oración, es que vivía Dios en mí, dice la santa. Es otra vida nueva, otro libro nuevo, dice, ¿no? Hasta aquí era la mía, la que yo quería. De aquí en adelante, la que Dios va a ir haciendo en mí. Dice, la oración y vida corren camino no separados, sino convergentes. Si hay oración, hay cambio. Entonces, hermanos, ¿dónde vamos a medir
el cómo está nuestra oración, si está cambiando nuestra vida, si va cambiando nuestra vida, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de relacionarnos. Ahí vamos a saber si realmente dentro de la oración se está logrando este encuentro. Dice, entonces Teresa nos hablará de 3 condiciones que nos ayudarán a trabajar nuestro ser para ir formando al orante. 3 condiciones para ir haciéndonos a la condición de Dios. ¿Cuáles son esas 3 condiciones? Las que vimos el sábado anterior. Amor, deshacimiento y humildad, ¿no? Amor, dice, ¿no? La relación con Dios y con el hermano no se afrenta ni se separa. Tratar con Dios desde el tratar con el hermano, no se olviden. Solo el amor da igualdad de condiciones. El deshacimiento, dice, ¿no? Que no se capta sino a la luz del hacimiento. No es que renuncio, dejo, me libero de todo. No, porque encontré algo que le da sentido a mi vida, porque encontré a alguien que le da sentido, por eso dejo lo demás. Entonces, lo importante es el hacimiento. ¿A qué me sostengo? Por eso dejo lo otro. Mientras no estoy sostenida, mientras no estoy sostenido, no estoy agarrando algo, no puedo dejar lo otro, ¿no? Dice, no es negación, sino afirmación. No es renuncia, sino opción. No es que yo renuncio a todo, opto. Voy optando cada día, voy eligiendo cada día. Opción radical por la persona, por Cristo y por la libertad. Humildad, el tercero. Teresa nos dirá que la humildad es andar en verdad. La humildad nos sitúa ante todo y nos define existencialmente, ¿no? Entonces, nos dice que los protagonistas de la oración son Dios y yo, Dios y la persona. Pero como no somos iguales, no estamos en igualdad de condiciones, tenemos que ir haciéndonos a la condición de Dios para que se produzca el verdadero encuentro en la oración. 3 claves que nos dan para ir haciéndonos a la condición de Dios, que son el amor, el deshacimiento y la humildad. Y otro punto muy importante aquí, que es la determinada determinación. ¿Sí? Lo dirá la santa, dice que esto no es ni al medio, ni al final, ni al inicio del camino, sino durante todo el camino. Determinada determinación. Dice, importa mucho una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar al final. Venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, trabajase lo que se trabajare, murmure quien murmurare. La santa nos dirá que nos apuntemos a la determinada determinación. Determinarse por el Señor, entonces, es estar dispuestos a correr el camino querido por Él. La determinación implica radicalidad, ir a la raíz. Y esta se manifiesta únicamente y exclusivamente desde el amor. Lo que quiere decir, determinarse es enamorarse, comprometerse de por vida, llegar a no entender la vida sin el otro. Determinarse es enamorarse. Es fidelidad a una respuesta de amor que se ha desencadenado por medio de una experiencia de sentirse amado por Dios. Este amor debe concretarse diariamente. Determinarse por Jesús es encontrar un nuevo rumbo a la vida,
una opción distinta a la que se traía. Caminar con determinación es la clave del seguimiento. Y no abandonar nunca la oración. Es la única respuesta a Dios. Por más contradicciones y sequedades que se padezcan, no dejar el tiempo de oración. La determinación en la oración. Y algo que es muy importante aquí, que igual lo vamos a ver ahorita, es el presentarse ante Dios. Habrá veces que va a salir espontáneo. Habrá otras veces que no, que nos va a costar. Entonces, lo importante que es decirle, Señor, hoy soy esta. Hoy estoy cansado, hoy estoy cansada, hoy no tengo ganas de orar, hoy no sé qué decirte, hoy me siento abatido. O si no, lo otro, ¿no? Señor, perdón un ratito. Si no, lo otro, ¿no? Decirle, Señor, hoy realmente sentí tu presencia, sentí el Espíritu Santo, te sentí durante el día, ¿no? Qué importante es hacernos presentes ante el Señor, cómo estamos. Ahora vamos a continuar y vamos a ir a una cierta educación que tenemos que tener en la oración, ¿ya? Vamos a, como unas cositas prácticas, unos puntitos prácticos que nos pueden ayudar al momento de la oración, ¿ya? Y el primero es entrar en sí. Interiorización. Dice, no es ensimismamiento o algo psicológico, sino buscar lo mejor de cada uno. Sitúa la actividad del orante en el corazón. Entonces, lo importante en la oración, entrar en sí, la interiorización, ¿no? Ese es el lugar de la oración, dentro, en el corazón. Otro puntito importante para ir educándonos es la presencia. Y es lo que les decía ahorita. Hacerse presente. Dice, no tanto pensar ni imaginar, sino ejercicio de fe y amor. La santa dice, procuraba lo más que podía traer a Jesucristo, nuestro bien y Señor, dentro de mi presente. Y esta era mi manera de oración. La presencia de los dos interlocutores, Jesús y ella, y esto en el marco en que se realiza y cumple toda presencia personal. La intimidad dentro del corazón. Orar es hacerse presente y advertir la presencia del otro. Aquí me acuerdo que decía el padre, imagínense, decía que yo llego a la capilla, me siento, hago la señal de la cruz y ni siquiera me hago presente al Señor. Y él decía, qué importante es cuando nosotros vamos a empezar el momento de la oración, presentar quién está aquí, Señor. ¿Qué Alejandra es la que está aquí hoy día para hablarte? Lo que yo les decía, Señor, hoy día no tengo ganas de hablar, estoy cansado, estoy abatido. O Señor, hoy día sí, estoy con todo. Hacernos presente al Señor. ¿Quién es la persona que está ahí? ¿Quién es la persona que va a iniciar ese diálogo con Dios? ¿No? Él decía, no hacer la señal de la cruz y quedarnos ahí, sentarnos como mudos, no presentarnos. ¿Quién es que está ante el Señor? Otro puntito en esto de educarnos en la oración, dice la mirada. Mirar define la actitud de la persona en la oración teresiana. Le añade dinamismo, intensidad, le pone alma a la oración. Ella dice, no os pido ahora más que penséis en él, ni que saquéis muchos conceptos, ni que hagáis grandes y delicadas consideraciones con vuestro entendimiento.
no os pido más que le miréis. No hay nada más que haga al otro sentir persona que la mirada. Entonces, la santa dice, mirarle al Señor. Por eso dice, le añade el alma a la oración. Es encuentro de tú a tú, es encuentro de persona. No sé si a ustedes les pasa, pero yo cuando estoy conversando con alguien y veo que no me está mirando, me cuesta demasiado seguir el diálogo. Yo necesito que esté así, ¿no? Mirándome fijamente, y si apenas desvía la mirada hacia un lado, yo digo, listo, no, ya no me está tomando atención, ¿no? Entonces, qué hermoso la mirada, ¿no? Mirarle a él y todo ese diálogo que tiene la santa, ¿no? Dice, y cuando le miramos, a la vez descubrimos que él nos mira. Mira que te mira. Ahorita lo han puesto ahí también en el chat. Mira que te mira, ¿no? Qué hermoso. Otro puntito, la escucha, dice, ¿no? Y la escucha pide silencio del discípulo para escuchar al maestro. Al ir acallando, lo que queda es el silencio, que no es solo una calma psicológica que nos descansa, es infinitamente más. Es el contacto entre asombro y sobrecogedor. Es el encuentro con Dios y con nosotros mismos. La escucha, ¿no? Aquí también el padre, yo siempre nombro, cuando digo el padre me refiero al padre Eugenio, que es el que está acá en el centro de espiritualidad, y él decía, ¿no? Cuando nosotros, para poder escuchar al otro, ¿qué significa esto de escuchar? Decía, escuchar es acoger, pero para poder acoger tiene que haber espacio. Él nos decía, ¿no? ¿Qué pasa si usted llega una persona, un familiar de lejos, y usted le quiere dar hospedaje en su casa? Lo primero es que tiene que haber un lugar, un espacio donde esta persona pueda quedarse, pueda dormir. Si yo no tengo un espacio, no lo puedo acoger en la casa. Entonces pasa lo mismo. Nosotros no podemos escuchar si antes no nos vaciamos y hacemos espacio para poder acoger, para poder escuchar. Entonces, qué importante es el silencio para la escucha. Vaciarme, ¿no? Sacar mis conceptos, todo lo que yo tengo, para poderle escuchar a él, ¿no? Si no, nos escuchamos a nosotros mismos, lo que yo les decía, el monólogo de la oración. Y salimos de la oración tal cual como entramos, y a veces peor, porque más bien nos reafirmamos en nuestras propias ideas y conceptos porque nunca le dejamos hablar a Dios, ¿no? Y lo peor, como les dije, es que salimos diciendo, no, es que a mí Dios me dijo, y el pobre Señor ni siquiera pudo hablar, ¿no? Otro punto aquí importante para ir educándonos en la oración es la soledad, porque dice, la oración exige la soledad y la crea, no la soledad impuesta, sino la que creamos y recreamos. Porque la soledad no es evasión ni huida de nada, ni de nadie, sino presencia de alguien. La soledad es para estar con él. Y otro puntito, y con esto terminamos, es, me parece muy importante, el realismo. Lo que quiere decir ir a la oración con la vida. Si estáis alegres, si estáis tristes, dice la santa. Si están alegres, acuérdense de Jesús resucitado. Y si están tristes, dice la santa, acuérdense de Jesús en la cruz. Ser realistas en la oración, ¿sí? Ir con la vida, con quién soy, con lo que llevo dentro, con lo que tengo entre manos, con eso tengo que ir a la oración. El otro día escuchaba una religiosa que decía,
A veces en la comunidad, mis demás hermanas me dicen, ya no miremos el noticiero, hoy día no miremos el noticiero porque uno ve tantas cosas en las noticias y que ya este mundo asusta, entonces mejor no miremos las noticias. Y esta hermana dice, no, precisamente vamos a mirar las noticias para saber la realidad, porque si no sé la realidad, si no sabemos la realidad, ¿qué vamos a llevar a la oración? Ella decía, yo no puedo estar en las calles manifestando, diciendo, no, yo soy religiosa, tengo que estar en mi comunidad, tengo que estar en mis momentos de oración, pero llevo esa realidad a la oración. Entonces, hermanos, llevemos nuestra realidad, nuestra vida, lo que somos, lo que nos acontece a la oración, ¿sí? No pensemos, a veces uno piensa que la oración es ese momento donde la persona está así en silencio, con los ojos cerrados, inmóvil, y no, vamos con la vida, vamos con lo que somos. Dice, oración que hace presente la vida, la situación personal, el estado de ánimo, con su grado de verdad y autenticidad. No hay oración más simplificadora que la oración teresiana. Matizará Teresa el querer estar. Otra cosa importante. Ella dice, el querer estar. Dice, acentúa y absolutiza el acto y la decisión en la voluntad. El desear hacerse presente a Dios. Querer estar. Y esto dice, asegura la oración. Asegura que la oración se da. El hecho de querer estar, ¿no? Muy bien, hemos llegado al final. Como todos los sábados van a llevar un trabajito. Les comento que esta vez es un poquito bastante extenso el trabajito, así que yo les pido que se tomen el tiempo para ir a Santa Teresa, porque esta vez el trabajo nos va a llevar al libro de la vida de la santa. Son varias citas que yo les he puesto ahí para que podamos buscarla, podamos trabajar. Entonces, que ustedes se tomen el tiempo de poder hacerlo, de poder escribir, ¿no? Así que con eso hemos concluido estos 5 encuentros de las claves de la espiritualidad carmelita, ¿no? Acuérdense, hemos visto el tema de la vocación como inicio. De ahí hemos visto la experiencia, que todo carmelita tiene que ser una persona de experiencia. Y que esta experiencia no tiene que ser a cualquier nivel, sino experiencia en el interior, la interioridad, ¿no? Después hemos visto también lo importante que es la vida teologal, el vivir desde Dios, ¿no? El desde Dios, con los ojos de Dios. Lo que la santa nos invita a trabajar, ¿no? El amor, el deshacimiento, la humildad. Vemos también hoy la oración, ¿no? Como encuentro de tú a tú, como encuentro interpersonal con la verdad, con mi verdad de quién soy yo y quién es Dios, ¿no? Así que muchísimas gracias por haberme acompañado durante todos estos sábados. Espero que en algo les haya podido ayudar. Y hoy día vamos a hacer, ya que es el último sábado, para cerrar un poquito de manera especial, vamos a hacer unos trabajitos en grupos, ¿ya? El trabajito en grupo no lo vamos a poder hacer sobre la tareita que están llevando, porque como les dije, es bastante extensa y vale la pena profundizarlo y leer. Tenemos que ir a la santa, entonces no lo podemos trabajar eso en grupo. Lo que sí me gustaría que podamos trabajar en grupo es el hecho de compartir qué te llevas de este taller, de estos encuentros de reflexión. ¿Qué te llevas? Algo concreto. Yo sé que con todo lo que hemos escuchado es muchísimo lo que tenemos para trabajar, pero
quiero que escojas algo en concreto. ¿Qué te llevas de esto, así puntual, para poderlo trabajar en tu vida, ¿no? Para poder trabajarlo en tu proceso vocacional y en cualquier proceso humano o espiritual que estés viviendo en este momento. Entonces nos van a dividir en grupos, vamos a ir al grupo, yo les voy a pedir, porque hay algunos que están con la camarita apagada, que entonces podamos encender nuestra camarita para saber quién es la persona que está detrás y podamos compartir en grupo, podamos conocernos. Hemos estado todos estos sábados aquí compartiendo, entonces podamos conocernos un poquito, conversar un poquito y reflexionar sobre esto. ¿Qué me llevo de estos encuentros, de estos momentos? Y a la vez acoger lo que la otra persona nos va a compartir y sentirnos responsable de mi hermano, ¿no? Si yo tengo un hermano que ahí está diciendo, a lo mejor yo siento que tengo que trabajar la interioridad, yo como Carmelita sentirme responsable que Muchas gracias, Nelson. tenemos que trabajar eso. Al menos ya solucionamos. De que tengo que facilitar todas las herramientas. Entonces, Angelita nos va a dividir en grupo, por favor, y nos vamos a trabajar unos 15 minutitos, ¿te parece, Angelita? Para que dé tiempito. Sí, perfecto. ¿Seguimos grabando? No, ya no.